Al cruzar las imponentes puertas de hierro forjado que resguardan una de las fincas más exclusivas de Miami, el tiempo parece detenerse en este atardecer de 2026. El aire se impregna del aroma de jazmines que florecen en un jardín privado de 2.300 metros cuadrados. Un oasis de paz que oculta décadas de historia. Aquí, entre paredes de piedra y ventanales infinitos, la opulencia moderna se funde con la nostalgia de un pasado glorioso que aún se respira en cada rincón. A través de un ventanal de cristal tintado, surge la silueta de una mujer que ha desafiado al tiempo con una gracia inigualable. Lila Morillo. A sus años se mueve con una elegancia serena mientras sus dedos recorren el encaje de vestido de novia que lucirá su nieta Galilea. Es un momento de profunda intimidad donde la gran diva de Venezuela se despoja de las luces del escenario para mostrar el alma de una matriarca que ha convertido su hogar en un santuario de resiliencia. Sin embargo, tras esta fachada de opulencia absoluta, donde una fortuna de $12 millones y 80 álbumes grabados avalan un éxito sin precedentes, reside una contradicción dolorosa. Resulta difícil comprender cómo la maracucha de oro, habiéndolo tenido todo, enfrenta hoy lo que muchos llaman un triste final marcado por el silencio gélido de su antiguo amor, José Luis Rodríguez, el Puma. Mientras su patrimonio refleja décadas de astucia empresarial, su corazón guarda cicatrices que el dinero no ha podido borrar. El vacío de una familia fracturada bajo el peso de la fama y la traición pública. En este relato desvelaremos los misterios que aún rodean la vida de Lila. Descubriremos el origen real de su inmensa fortuna y cómo la protegió de los escándalos. Desmentiremos los crueles rumores sobre su fallecimiento que circularon recientemente y regresaremos a aquel fatídico julio de 1986, el año que partió su existencia en dos tras el divorcio más mediático de Latinoamérica. ¿Qué sucedió realmente aquella mañana que cambió su destino para siempre? Hoy analizamos también su colección de autos de lujo, símbolos de su búsqueda de libertad y los acuerdos que mantienen su legado vigente. No estamos aquí solo para enumerar mansiones, sino para honrar a un artista que jamás permitió que la derrota fuera su última palabra. Esta es una lección de vida sobre el perdón, la fe y la valentía necesaria para reconstruir un imperio sobre las cenizas de una traición. Acompáñenos hasta el final, porque la verdadera riqueza de Lila Morillo no se mide en billetes, sino en la huella de su inquebrantable dignidad. Para entender la magnitud del imperio que Lila Morillo construyó, es imperativo retroceder en el tiempo hasta la calurosa y vibrante Maracaibo de 1940. En aquel entonces, la ciudad no era solo la capital petrolera del mundo, sino también un crisol de necesidades profundas para las familias numerosas de la zona. Lila nació en el seno de un hogar donde la escasez no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se sentaba a la mesa cada noche. Ser una de las hijas de una familia con tantos hermanos significaba aprender desde muy temprana edad que los recursos eran finitos, pero los sueños no debían serlo. El sol incandescente del estado Zulia parecía forjar no solo el clima, sino también el carácter indomable de una niña que se negaba a aceptar la pobreza como su destino final. Aquellos primeros años estuvieron marcados por lo que los psicólogos llaman heridas de carencia, que en el caso de Lila actuaron como combustible de una ambición inquebrantable. Mientras otros niños jugaban, ella observaba con ojos críticos las dificultades de sus padres para sacar adelante la numerosa prole morillera. No era una tristeza pasiva lo que sentía, sino una rebeldía interna que buscaba desesperadamente una salida, un canal para transformar la penuria en abundancia. La falta de lujos materiales en su infancia no le robó la infancia, sino que le otorgó una visión aguda sobre el valor de cada centavo y la importancia de la autonomía financiera. La radio local de Maracaibo se convirtió en su primer escenario y en su ventana al mundo exterior, un puente entre la realidad polvorienta y la gloria que ella sabía que le pertenecía. En aquellos días, participar en concursos radiales no era solo una cuestión de talento, sino un acto de valentía absoluta para una joven de origen humilde. Lila no solo cantaba por placer, cantaba para ser escuchada por aquellos que pudieran abrirle las puertas de un futuro diferente. Cada nota que salía de su garganta llevaba el peso de su historia familiar y el deseo ardiente de ver su nombre escrito en las marquesinas más brillantes. Fue en esas cabinas de radio impregnadas de olor a tabaco y café, donde comenzó a gestarse el fenómeno cultural que uniría a toda Venezuela bajo una misma voz. La resiliencia de Lila no nació en los estudios de grabación de lujo, sino en el suelo de tierra de su hogar y en la dignidad con la que su madre enfrentaba cada jornada. Esa madre fue su primer ejemplo de integridad, enseñándole que ser pobre no era sinónimo de ser menos, sino una circunstancia temporal que podía superarse con trabajo duro. La pequeña Lila absorbía cada lección de orgullo y rectitud,
jurando que algún día recompensaría cada sacrificio que sus padres hicieron por ella. El motor de resiliencia de la diva se encendió precisamente allí entre las risas de sus hermanos y el sudor de una familia que, a pesar de todo, nunca perdió la fe. El año 1955 marcó el punto de inflexión definitivo cuando Lila Murillo, con apenas 15 años, fue descubierta por el gran Mario Suárez, un maestro de la música venezolana. Este encuentro no fue una casualidad del destino, sino el resultado de años de disciplina vocal autodidacta y una presencia escénica que intimidaba a los veteranos. Al unirse al conjunto de Suárez, Lila no solo ganó un mentor, sino que comenzó a percibir sus primeros honorarios profesionales, una suma que en aquel entonces parecía una fortuna para su familia. Aquellos primeros bolívares representaban mucho más que papel moneda. Eran la prueba tangible de que su talento era una herramienta poderosa de ascenso social. Ver el fruto de su trabajo convertido en comida, ropa y mejores condiciones de vida para los suyos, cimentó en ella una astucia empresarial que la acompañaría por el resto de su vida. Para poner en perspectiva el esfuerzo de Lila, debemos analizar las cifras de sus primeros contratos ajustadas a la realidad económica actual. Si bien hoy hablamos de una fortuna de $12 millones, sus primeros pagos eran modestos, pero ella los administraba con la sabiduría de un contador experimentado. Aquellos contratos iniciales de mediados de los años 50, que podrían equivaler hoy a unos pocos miles de dólares tras la conversión y la inflación, fueron el capital semilla de su futuro emporio inmobiliario. Mientras otros artistas jóvenes de su época derrochaban sus ingresos en placeres efímeros, Lila reinvertía en su imagen, en su educación, sobre todo en la estabilidad de su clan. Su enfoque nunca fue solo ser una estrella pasajera, sino convertirse en una institución económica que garantizara que el hambre nunca volviera a llamar a su puerta. El análisis psicológico de esta etapa nos revela una integridad forjada en el esfuerzo físico y emocional que conlleva el arte profesional. Lila no se limitaba a grabar canciones. Ella entendía que estaba construyendo una marca, la Maracucha de Oro, mucho antes de que el concepto de marketing personal existiera en los libros. Su ética de trabajo era feroz, cumpliendo con jornadas extenuantes en teatros, radio y televisión, sin permitir que el agotamiento apagara su carisma legendario. Esta etapa de hacerse a sí misma le otorgó una armadura de confianza que sería vital para enfrentar los escándalos que vendrían décadas después. Ella sabía cuánto le había costado cada centavo y esa conciencia le permitió proteger su patrimonio de las garras de quienes intentaron aprovecharse de su generosidad. La transición de ser una niña pobre en Zulia a una diva en Caracas fue rápida, pero Lila nunca permitió que el glamour borrara sus raíces. Al contrario, convirtió su origen maracucho en su sello distintivo, elevando la música popular a los salones más refinados de la alta sociedad venezolana. Esta capacidad de conectar con el pueblo mientras acumulaba una riqueza envidiable fue lo que le otorgó su verdadera legitimidad como artista y empresaria. Su integridad radicaba en que su éxito no provenía de favores ni de atajos, sino de un intercambio justo entre su inmenso talento y un público que la idolatraba. Al cerrar esta primera etapa de su vida, Lila ya no era solo una joven cantante, era una mujer con un propósito claro y los recursos financieros para empezar a soñar con la mansión en Miami, que hoy habitamos en este relato. El ascenso meteórico de Lila Murillo hacia la cúspide de la riqueza no fue una casualidad, sino el resultado de un fenómeno cultural sin precedentes titulado El Cocotero. Esta canción no solo se convirtió en un himno nacional en Venezuela, sino que transformó la estructura financiera de la industria discográfica de la época. En una era donde las ventas se medían en vinilos y casetes, Lila logró cifras que hoy parecerían astronómicas para cualquier artista solista. Cada copia vendida representaba una entrada constante de divisas que ella, con una visión empresarial atípica para los artistas de los años 60, supo centralizar y proteger la Maracucha de Oro. No solo cobraba por cantar, sino que negociaba porcentajes de regalías que le aseguraron un flujo de caja vitalicio. La magnitud de su éxito se refleja en sus más de 80 álbumes grabados. Una cifra que demuestra una ética de trabajo incansable y una vigencia envidiable. Durante las décadas de los 70 y 80, Lila se convirtió en la máquina de hacer dinero del entretenimiento latinoamericano, dominando no solo las listas de ventas, sino también los contratos publicitarios. Su imagen era sinónimo de confianza y carisma, lo que le permitió diversificar sus ingresos hacia el mundo de las telenovelas y el cine. Cada contrato que firmaba estaba blindado por cláusulas que garantizaban su autonomía financiera, permitiéndole acumular el capital necesario para sus futuras inversiones en el extranjero. Ella entendió mucho antes que sus colegas que el talento es un recurso finito que debe transformarse en activos sólidos y duraderos.
El análisis de sus ingresos por derechos de radiodifusión revela una gestión magistral de su catálogo musical, el cual sigue generando dividendos en este 2026. A diferencia de otros artistas que perdieron el control de sus más, Lila mantuvo una supervisión estrecha sobre sus creaciones más icónicas. Esto le permitió realizar una transición exitosa hacia las plataformas de streaming modernas, donde sus clásicos siguen acumulando millones de reproducciones mensualmente. Los ingresos pasivos generados por su música han sido la columna vertebral que ha sostenido su estilo de vida sin necesidad de depender de giras extenuantes en su madurez. Esta estabilidad es lo que le otorga hoy la libertad de seleccionar sus apariciones públicas únicamente por placer o por causas que realmente la apasionan. La joya de la corona del patrimonio de Lila Murillo es, sin duda, su imponente residencia en Miami, un monumento a la sofisticación y el esfuerzo de toda una vida. Esta propiedad no es solo una casa, sino un testigo arquitectónico que fusiona la solidez del pasado con la vanguardia del presente. Situada en un terreno privilegiado de 2.300 metros cuadrados, la finca ofrece una privacidad absoluta resguardada por una vegetación exuberante que parece susurrar historias de gloria. Al entrar se percibe de inmediato que cada rincón ha sido diseñado para reflejar la personalidad vibrante y al mismo tiempo serena de la diva. La estructura principal, con sus techos altos y suelos de materiales nobles, invita a un recorrido por la excelencia estética que solo el éxito verdadero puede financiar. El corazón emocional de esta mansión es su cocina moderna, un espacio dominado por tonos grises sofisticados y una funcionalidad de última generación. Este lugar cuenta con 2 islas centrales de mármol que no solo sirven para la preparación de alimentos, sino como el punto de encuentro familiar más importante. Es aquí donde Lila, lejos de las cámaras, se dedica a preparar los platos tradicionales de su tierra natal para consentir a su hija Liliana y a sus nietos. El contraste entre la tecnología de punta de los electrodomésticos y el aroma a hogar maracucho crea una atmósfera única de calidez y opulencia. Para Lila, la cocina representa el centro del universo morillera, el lugar donde se transmiten las recetas y los valores que han mantenido unido al clan a pesar de las tormentas. La mansión alberga 6 dormitorios majestuosos, cada uno diseñado como una suite independiente que ofrece el máximo confort y elegancia. La habitación principal es un retiro de paz en sí mismo, con ventanales que ofrecen vistas panorámicas a los jardines y una iluminación natural que resalta los detalles del lujo. Los 5 baños adicionales no escatiman en detalles utilizando piedras preciosas y grifería de diseño que transforman el aseo diario en una experiencia de spa privado. Este nivel de detalle constructivo explica por qué la propiedad se valora hoy en cifras que superan con creces el precio de mercado inicial. Cada habitación es un testimonio de la hospitalidad de Lila, quien siempre ha deseado que su hogar sea un refugio acogedor para todos sus seres queridos. Dentro de la mansión, 2 espacios destacan por su carga nostálgica y cultural: el cine privado y la biblioteca personal. El cine es un santuario tecnológico donde la familia se reúne para revisar las actuaciones históricas de Lila y los momentos más brillantes de la televisión venezolana. Las paredes de este espacio están insonorizadas y decoradas con carteles originales de sus películas, creando una atmósfera de respeto por la trayectoria artística de la matriarca. Por otro lado, la biblioteca funciona como un archivo histórico donde se guardan celosamente premios, reconocimientos y fotografías inéditas de 8 décadas de vida pública. Es el lugar donde Lila suele reflexionar sobre su legado, rodeada de los libros y documentos que cuentan la verdadera historia de su ascenso al estrellato. La pasión de Lila por la libertad y el diseño se manifiesta claramente en su garaje, donde reposa una colección de autos que es la envidia de cualquier coleccionista. El Ferrari California T es la estrella indiscutible, un vehículo que combina la adrenalina de un motor V8 turbo con la elegancia de un convertible de lujo. Para Lila, conducir este auto por las avenidas de Miami es una forma de sentir la velocidad y el control que siempre ha ejercido sobre su propia carrera. El rugido del motor y la exclusividad del diseño italiano son el complemento perfecto para una mujer que nunca aceptó menos que la excelencia. Este vehículo no es solo un medio de transporte, sino un símbolo tangible de su audacia y de su negativa a pasar inadvertida ante la vida. Complementando su colección, encontramos el Mercedes-Benz C-Class Cabriolet, el vehículo preferido para sus paseos tranquilos bajo el sol de Florida. Este auto representa la comodidad suprema y la ingeniería alemana en su máxima expresión, permitiéndole disfrutar de la brisa marina con una sofisticación absoluta. Junto a él, el Jaguar XF aporta el toque de sobriedad y dignidad que define los compromisos más formales de la diva. Cada uno de estos autos ha sido seleccionado por Lila con el mismo ojo crítico con el que elegía sus vestuarios para el escenario. En este 2026,
Su colección de vehículos no solo conserva su valor, sino que se ha convertido en una extensión de su marca personal, potente, elegante y eterna. Administrar una fortuna de $12 millones requiere una astucia que Lila Morillo ha perfeccionado con el paso de los años. Su estrategia se basa en una diversificación inteligente donde el sector inmobiliario en el sur de Florida juega un papel determinante en el crecimiento de su patrimonio. Lila no se ha limitado a poseer su mansión, sino que ha invertido en propiedades estratégicas que generan rentas constantes y seguras. Esta visión a largo plazo le ha permitido proteger su riqueza de las fluctuaciones económicas y de las crisis que han afectado a otros artistas de su generación. Para ella, el dinero siempre ha sido una herramienta de libertad, una forma de garantizar que su voz nunca sea silenciada por necesidades materiales. En este 2026, la gestión de sus activos digitales ha cobrado una importancia vital en su balance financiero anual. Gracias a un equipo de asesores de confianza y a la supervisión directa de sus hijas, Lila ha logrado capitalizar la nostalgia de su público a través de las nuevas tecnologías. Los contratos de streaming y la explotación de su imagen en medios digitales aseguran que su legado genere riqueza incluso mientras ella disfruta de su jubilación. La Maracucha de Oro ha sabido adaptarse a la era del algoritmo, manteniendo su relevancia sin perder la esencia que la hizo famosa. Este control sobre su propio destino económico es lo que le permite mirar al futuro con una tranquilidad absoluta y una sonrisa de triunfo. La integridad con la que Lila ha manejado sus finanzas es también un mensaje de empoderamiento para las mujeres de todas las edades. Ella ha demostrado que es posible ser una artista emocional y apasionada en el escenario y una empresaria fría y calculadora en la oficina. Su patrimonio no es solo una acumulación de bienes, sino el escudo que protege la dignidad de su familia y el futuro de sus descendientes. Al observar la magnitud de su éxito, queda claro que Lila Morillo no solo conquistó los corazones de Venezuela, sino que conquistó su propio destino financiero. Hoy, sentada en su jardín de Miami, sabe que cada centavo de esos 12 millones ha sido ganado con el sudor de su frente y el brillo de su talento. Más allá de los lujos visibles, la verdadera magnitud de la fortuna de Lila Morillo se manifiesta en su filantropía silenciosa, una faceta que ella ha manejado con la misma discreción y dignidad que sus negocios. A lo largo de las décadas, Lila ha destinado una parte significativa de sus ingresos a apoyar causas relacionadas con la infancia desfavorecida y el impulso de jóvenes talentos musicales en su natal Venezuela. Ella entiende por experiencia propia lo que significa tener un don, pero carecer de los recursos para hacerlo brillar, por lo que su inversión en la educación artística ha sido una constante en su vida. Estos actos de generosidad no se publicitan en las portadas de revistas, sino que se graban en el corazón de quienes han recibido su mano amiga. Para Lila, la riqueza pierde su propósito si no se utiliza para elevar a los demás y proteger la cultura que le dio todo. Su visión de futuro también incluye la preservación de la identidad maracucha a través de fundaciones y becas que llevan su sello personal. En este 2026, Lila supervisa personalmente los proyectos que aseguran que las tradiciones musicales del Zulia no se pierdan en la era de la globalización. Ha sabido reinvertir su capital en la creación de archivos digitales y museos itinerantes que narran la historia de la música popular venezolana, asegurando que su nombre esté ligado no solo al éxito comercial, sino al patrimonio cultural. Esta labor de mecenazgo es lo que consolida su estatus de leyenda, pues demuestra que su ambición nunca fue puramente egoísta. Al final del día, Lila Morillo sabe que las mansiones y los autos son temporales, pero el impacto positivo en la vida de su pueblo es lo que realmente garantiza su inmortalidad financiera y espiritual. El año 1966 no solo marcó el inicio de una de las uniones más icónicas del espectáculo latinoamericano, sino que dio comienzo a un capítulo de sacrificio y entrega absoluta por parte de Lila Morillo al unir su vida a la de un joven y ascendente José Luis Rodríguez, el Puma. Lila no solo aportó su amor, sino también todo su peso estelar y sus recursos financieros. En aquel entonces, Lila ya era una figura consagrada, la Maracucha de Oro, que hacía vibrar estadios, mientras que José Luis aún buscaba su lugar definitivo en el firmamento artístico. Con una generosidad que hoy muchos analizan con asombro, ella decidió poner su motor a servicio de la carrera de su esposo, convirtiéndose en su principal impulsora. No fue solo un matrimonio de sentimientos, sino una sociedad donde Lila ejerció como la estratega invisible detrás del mito que el mundo conocería años después. Es un secreto a voces en los círculos íntimos del entretenimiento que Lila Morillo fue quien financió los primeros grandes pasos hacia la sofisticación del Puma. Fue ella quien, con el fruto de sus propias grabaciones y presentaciones, pagó el primer automóvil de lujo de cantante,
un símbolo necesario para proyectar la imagen de éxito que la industria exigía. Más allá de lo material, Lila también costeó las primeras intervenciones de cirugía estética que ayudaron a pulir la imagen de galán de José Luis, transformando al joven de origen humilde en un producto internacional. Ella no escatimó en gastos ni en esfuerzos, creyendo firmemente que el éxito de su marido era el éxito de su hogar y la estabilidad de sus hijas. Esta inversión, tanto económica como emocional, demuestra la nobleza de una mujer que nunca temió ser la sombra para que su compañero pudiera brillar bajo los reflectores. La dinámica de poder en la pareja era clara durante aquellos primeros años. Lila era la roca financiera y la guía artística, mientras José Luis era el talento en expansión que absorbía cada lección de su esposa. Ella le enseñó a manejarse ante las cámaras, a negociar contratos y a entender los entresijos de una industria que puede ser devoradora para los incautos. Sin embargo, este apoyo incondicional ocultaba una renuncia personal que Lila aceptó con una sonrisa, creyendo que el amor justificaba cualquier pérdida de autonomía. Al mirar hacia atrás, resulta conmovedor ver cómo una mujer en la plenitud de su carrera decidió compartir su corona con alguien que años más tarde le daría la espalda de la manera más dolorosa. La integridad de Lila radica en que, a pesar de las advertencias del entorno, ella actuó con una pureza de intención que solo las almas grandes y seguras de sí mismas poseen. A medida que la fama del Puma crecía de manera exponencial, Lila Morillo tomó la decisión más difícil de su existencia, dar un paso al costado y retirarse parcialmente de los escenarios durante casi una década. Esta pausa no fue producto de un agotamiento vocal o de una falta de ofertas, sino de una convicción profunda de que sus hijas Liliana y Lili necesitaban una presencia constante en casa. Mientras su esposo recorría el continente cosechando aplausos y acumulando riquezas, Lila se dedicaba a las tareas cotidianas de la crianza, transformando su energía creativa en el sustento emocional de su clan. Fue un periodo de retiro voluntario donde la gran diva cambió los vestidos de lentejuelas por la calidez del hogar, demostrando que su prioridad siempre fue la familia sobre la vanidad. Esta etapa de sacrificio es lo que hoy sus hijas agradecen con una lealtad que no conoce fisuras, reconociendo en su madre a la verdadera arquitecta de sus valores. Sin embargo, mantener la fachada de un matrimonio perfecto bajo el escrutinio de la prensa latinoamericana se convirtió en una carga cada vez más pesada para Lila durante esos años de retiro. Mientras el mundo veía a la pareja ideal, ella comenzaba a percibir las primeras grietas de una relación donde la reciprocidad empezaba a escasear de manera alarmante. El éxito internacional de José Luis trajo consigo ausencias prolongadas y un distanciamiento emocional que Lila intentó cubrir con una dignidad inquebrantable ante los ojos de la sociedad. Ella protegía la imagen de su marido con la misma fiereza con la que protegía su patrimonio, evitando que los rumores de infidelidad y desinterés mancharan el hogar que tanto le había costado construir. En la soledad de su mansión, la diva enfrentaba el dilema de seguir siendo el pilar de un hombre que ya no parecía reconocer el valor de su sacrificio inicial. La resiliencia de Lila en estos años de sombra es un testimonio de su carácter indomable y su fe en los valores tradicionales que siempre defendió. A pesar de sentir que su propia carrera se enfriaba mientras la de su esposo ardía con fuerza, ella nunca permitió que la amargura se instalara en su conversación o en su arte. Se convirtió en la guardiana de los secretos de la familia, la que administraba los bienes y la que aseguraba que el nombre Morillo Rodríguez fuera sinónimo de excelencia y respeto. Su orgullo no nacía de la vanidad personal, sino de la satisfacción de ver a sus hijas crecer en un entorno de amor a pesar de las crecientes tormentas externas. Lila Morillo demostró que la verdadera grandeza de un artista no se mide por el tiempo que pasa bajo los focos, sino por la integridad con la que asume sus roles cuando las luces se apagan. El final de la década de los 70 y el inicio de los 80 trajeron consigo un cambio sutil pero irreversible en la atmósfera del hogar de la Maracucha de Oro. Lila empezó a notar que el hombre al que había ayudado a construir desde cero ya no compartía la misma visión de lealtad y compañerismo que ella tanto valoraba. Las giras interminables y el ascenso al estrellato global del Puma crearon un abismo que ni siquiera el lujo más extremo o los viajes en primera clase podían cerrar. Lila, con su aguda intuición maracucha, comprendió que estaba librando una batalla perdida contra el ego de una estrella que empezaba a creerse su propia leyenda mediática. A pesar de esto, ella decidió mantener la compostura pública, evitando escándalos que pudieran dañar el futuro profesional de sus hijas, quienes ya empezaban a mostrar interés por el arte. Este periodo de preruptura fue una prueba de fuego para su salud mental y espiritual, donde la fe se convirtió en su refugio principal frente a la indiferencia de su pareja. Lila buscó consuelo en sus creencias religiosas, transformando su dolor interno en una fuente de introspección
y sabiduría que la prepararía para el impacto inminente del divorcio. No se permitió caer en el papel de víctima desvalida, sino que empezó a reclamar silenciosamente su propio espacio artístico, preparando el terreno para su gran regreso a los escenarios. Sabía que el final de su matrimonio no podía significar el final de su carrera y mucho menos el final de su dignidad como mujer y como madre. Al prepararse para lo inevitable, Lila Morillo demostró una vez más que su motor de resiliencia era inagotable y que su identidad no dependía del apellido de un hombre. La historia de Lila en este crisol de dignidad es una lección para todas las generaciones sobre el valor de no perderse a uno mismo en el proceso de amar a otro. Ella entregó mucho, quizás demasiado, pero nunca permitió que su esencia de mujer luchadora fuera borrada por completo por el resplandor de su marido. Al acercarnos al fatídico año de 1986, vemos a una mujer que, aunque herida en lo más profundo de su corazón, posee la claridad necesaria para saber que su mayor tesoro es su integridad. Esta conciencia de su valor personal es lo que le permitió navegar la tormenta mediática que estaba por venir, emergiendo no como una mujer derrotada, sino como una reina. Lila Morillo estaba lista para reclamar su trono, dejando atrás la sombra de un hombre para brillar con la luz propia que nunca debió haber apagado. El 1 de julio de 1986 no fue solo una fecha en el calendario judicial de Venezuela, sino el día en que colapsó el sueño romántico de toda una nación. Aquella mañana, Lila Morillo ingresó a los tribunales de Caracas para poner fin a 20 años de un matrimonio que parecía blindado contra el tiempo. La noticia del divorcio con José Luis Rodríguez, el Puma, se propagó como un incendio, dejando millones de seguidores en un estado de absoluta incredulidad. Lo que el público percibía como la pareja perfecta resultó ser una estructura carcomida por las ausencias, las infidelidades y una disparidad de prioridades que ya no se podía ocultar. Para Lila firmar aquellos documentos no fue un acto de liberación inmediata, sino el reconocimiento público de una traición que ya le había roto el alma en privado. Prensa latinoamericana transformó el proceso en un circo mediático, analizando cada gesto de Lila mientras salía de la audiencia con una dignidad que ocultaba un dolor devastador. Mientras José Luis se proyectaba como el ídolo internacional que buscaba nuevos horizontes, Lila quedó señalada por muchos como la mujer abandonada, una etiqueta cruel que ella decidió enfrentar con la cabeza en alto. Aquel divorcio marcó el inicio de lo que los biógrafos llaman su triste final en términos sentimentales, pues nunca volvería a entregarse a un amor con la misma ceguera. La traición no solo fue romántica, fue el desmantelamiento de un proyecto de vida en el que ella había invertido su juventud, su talento y su fortuna personal. Este periodo de transición fue un laberinto de emociones donde la diva tuvo que aprender a vivir sin la sombra del hombre que ella misma ayudó a crear. El silencio de José Luis tras la ruptura fue la primera señal de un distanciamiento que se volvería crónico y doloroso con el paso de los años. Lila, en lugar de hundirse en el rencor público, se refugió en su fe y en la protección de sus hijas, quienes vivieron la separación bajo el escrutinio de las cámaras. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, las lágrimas de la diva regaban las cenizas de un amor que se había convertido en un campo de batalla. La fortaleza que mostró ante las cámaras fue su mejor actuación, una coraza de hierro que protegía a una mujer profundamente herida por la ingratitud. Aquel julio de 1986 dividió su vida en dos, marcando el fin de la ilusión y el comienzo de una lucha por recuperar su propia voz. Dentro de la cronología de este triste final, existe un capítulo oscuro que ha perseguido a la familia Morillo y que representa la verdadera fractura del vínculo paternal, la tragedia de Liliana. Según los relatos valientes que Lila ha compartido con el tiempo, cuando su hija mayor tenía apenas 6 años, ocurrió un incidente de abuso por parte de alguien cercano al entorno laboral de José Luis. Lo que debió haber provocado una reacción feroz de protección por parte del padre, se convirtió, según las denuncias, en un pacto de silencio para no manchar la imagen del ídolo en ascenso. Para Lila, descubrir que su esposo priorizaba su carrera y su prestigio internacional sobre la justicia para su propia hija fue el golpe más bajo y difícil de procesar. Este evento sembró una semilla de desconfianza y dolor que el tiempo lejos de curar terminó por marchitar completamente. La conducta del Puma ante este trauma infantil fue lo que Lila nunca pudo perdonar desde el fondo de su corazón de madre. Ver a su hija cargar con una herida emocional mientras su padre se rodeaba de aplausos y lujos fue una contradicción que la diva no pudo soportar en silencio perpetuo. La maracucha de oro asumió entonces el rol de protectora absoluta, absorbiendo el dolor de Liliana y enfrentando solo las consecuencias psicológicas de aquel episodio. Este es el núcleo del conflicto que hoy,
en pleno 2026, mantiene a las hijas de Lila, alejadas de un padre que parece haber borrado ese pasado de su memoria. La integridad de Lila se puso a prueba a tener que decidir entre el escándalo público o la sanación privada, optando siempre por lo que fuera mejor para la salud mental de sus niñas. El análisis de este hecho revela una de las cicatrices más profundas en la historia de Lila Morillo, una que el dinero de sus mansiones no puede ocultar. Resulta estremecedor pensar que mientras el mundo cantaba los éxitos de la pareja, en la intimidad se libraba una batalla por la verdad y la dignidad familiar. La indiferencia paternal de José Luis ante el sufrimiento de Liliana es lo que convirtió el divorcio de 1986 en una necesidad moral más que legal. Lila no solo se divorciaba de un esposo infiel, sino de un hombre que a sus ojos había fallado en su deber más sagrado, ser el escudo de su descendencia. Esta tragedia es el punto de inflexión que explica por qué la relación de Morillo con el Puma es hoy un desierto de hielo donde la reconciliación parece un milagro imposible. Tras la ruptura definitiva, el dolor de Lila Morillo se vio agudizado por la rapidez con la que José Luis Rodríguez rehizo su vida, estableciendo una nueva familia que parecía diseñada para borrar la anterior. La aparición de Carolina Pérez y el posterior nacimiento de su hija Génesis marcaron el inicio de una era de exclusión para Liliana y Lilibet. Para Lila, observar desde la distancia cómo el padre de sus hijas se deshacía en atenciones y orgullo por su nueva descendencia mientras ignoraba a las primeras, fue una humillación pública e insoportable. Este desplazamiento afectivo no solo hirió a las hijas, sino que fue un puñal directo al orgullo de la diva, quien veía cómo décadas de sacrificio eran reducidas a un capítulo olvidado en la biografía del cantante. El silencio del Puma hacia las Morillo se volvió gélido, una barrera infranqueable que el tiempo solo ha endurecido. La tragedia de esta distancia radica en la negativa sistemática de José Luis a reconocer el valor de su primera familia, llegando a hacer declaraciones públicas que minimizaban su historia con Lila. Para una mujer que entregó su capital, su juventud y su fama para impulsarlo, esta ingratitud es el componente más amargo de su presente. Mientras Lila construía su imperio en Miami con su propio esfuerzo, tenía que lidiar con la sombra de un hombre que se negaba incluso a saludar a sus hijas en eventos públicos. La resiliencia de la diva se manifestó en su capacidad para no mendigar afecto, enseñando a Liliana y Lili a valorar su propio apellido y a encontrar en ella la figura paterna y materna que la vida les exigió. Este vacío familiar oculto tras las joyas y los autos de lujo es lo que define el trasfondo melancólico de su vida en 2026. Hoy, al analizar este triste final, entendemos que la verdadera riqueza de Lila Morillo ha sido su capacidad para mantener la frente en alto ante el abandono emocional más mediático del siglo. A pesar de los desplantes y del gélido silencio que emana del entorno de su exesposo, ella ha logrado que su hogar sea un bastión de alegría y unión. El dolor de la distancia sigue ahí, latente en cada entrevista y en cada mirada nostálgica, pero ya no tiene poder de destruirla. Lila ha transformado esa tristeza en una lección de autonomía, demostrando que una mujer puede ser reina sin necesidad de un rey que no supo valorar su corona. Al final de este capítulo de sombras emerge una Lila Morillo que, aunque marcada por las cicatrices del pasado, brilla con una luz propia que ninguna traición ha podido apagar. En este 2026, Lila Morillo ha dejado de ser simplemente una leyenda de pasado para convertirse en un testimonio viviente de lo que la ciencia y el espíritu pueden lograr cuando caminan de la mano. A sus 84 años, la maracucha de oro proyecta una energía que desafía cualquier registro biológico, convirtiéndose en una inspiración para millones de mujeres que ven en ella el reflejo de una vejez digna y empoderada. No es raro verla en sus redes sociales compartiendo sus rutinas de ejercicio, donde la fuerza de su tren inferior y su coordinación a pedalea por las avenidas de Miami dejan boquiabiertos a sus seguidores. Para Lila, el movimiento no es solo una cuestión de estética, sino una declaración de principios. Cada kilómetro recorrido en su bicicleta es un triunfo sobre aquellos que intentaron confinarla al olvido. Esta vitalidad es su respuesta más contundente ante los ciclos de desinformación que de vez en cuando intentan apagar su luz con falsos rumores. Recientemente, una ola de crueles noticias falsas sobre su supuesto fallecimiento inundó las plataformas digitales, generando angustia en su vasto público internacional. Sin embargo, Lila, con esa astucia maracucha que la caracteriza, no respondió con comunicados fríos, sino con evidencia irrefutable de su sonrisa y su actividad física. Mientras más me rumorean muerta, más vida me da el Señor. Suele decir con una fe que conmueve a quienes la rodean. Esta frase se ha convertido en su mantra de 2026, una armadura espiritual que le permite transitar por el mundo con una paz que el dinero de sus mansiones no podría comprar.
Ella entiende que su permanencia en este plano es un regalo divino y un compromiso con un público que se niega a dejarla partir. Su salud es, en última instancia, el reflejo de un alma que ha decidido no albergar veneno, permitiendo que la alegría sea su principal medicina. Este renacimiento físico viene acompañado de una gestión magistral de su imagen pública, donde Lila ha sabido adaptarse a la era de la inmediatez sin perder su esencia de diva clásica. En sus publicaciones de 2026 la vemos no solo haciendo ejercicio, sino compartiendo momentos de sabiduría cotidiana que resuenan profundamente en la generación que creció con sus canciones. Ella no oculta sus arrugas, sino que las luce como medallas de guerra, demostrando que la verdadera belleza de una leyenda reside en su capacidad para evolucionar. Lila Morillo ha logrado lo que pocos artistas consiguen: mantenerse vigente no por la nostalgia de lo que fue, sino por la relevancia de lo que es hoy. El mes de mayo de 2026 quedará marcado en la memoria del clan Morillera, como el momento en que la unión familiar alcanzó su punto más alto durante el cumpleaños número 59 de Liliana Rodríguez. Lejos de las fiestas ostentosas y artificiales del pasado, la familia optó por una celebración orgánica, nacida del amor espontáneo y la necesidad de agradecer por estar juntos. La reunión tuvo lugar en la calidez del hogar en Miami, donde no hubo protocolos ni cámaras de televisión, solo la esencia pura de tres mujeres que han sobrevivido a las tormentas más feroces del espectáculo. Lila, como la gran matriarca, fue el centro de este encuentro, observando con orgullo cómo sus hijas han heredado no solo su talento, sino su inquebrantable fuerza de voluntad. Fue un día donde el tiempo pareció detenerse para permitir que la gratitud fluyera entre abrazos y risas compartidas. La música, por supuesto, fue el hilo conductor de esta tarde mágica, recordándole al mundo que la sangre Morillo lleva el ritmo en sus venas de manera indeleble. Con Lili abrazando su cuatro y Liliana marcando el compás con las maracas, las tres unieron sus voces en interpretaciones conmovedoras de clásicos como Caballo Viejo. Y no me olvides, ver a Lila cantar junto a sus hijas en este 2026 es presenciar un acto de resistencia cultural y familiar que trasciende cualquier contrato discográfico. Cada nota emitida bajo el techo de esa mansión fue un tributo a sus raíces venezolanas y una forma de sanar a través del arte las heridas que el pasado dejó abiertas. La armonía de sus voces fue la prueba tangible de que, a pesar de las ausencias paternales, el hogar de Lila es un territorio completo, bendecido por una alegría que nace desde adentro. En medio de esta atmósfera de júbilo, la figura de la nieta Galilea López Morillo brilla con una luz especial, representando el futuro y la continuidad de la dinastía. La joven, que ha crecido bajo el ala protectora y sabia de su abuela, se encuentra en los preparativos finales para su boda con el músico Avery Castle, un evento que llena de esperanza el corazón de Lila. Para la gran diva, ver a su nieta encaminarse hacia un matrimonio basado en el respeto y la pasión por el arte es la mayor recompensa a sus años de sacrificio y oración. Lila se ha involucrado personalmente en cada detalle, desde la elección de las telas consejos sobre la vida en pareja, transmitiendo a Galilea la sabiduría de quien sabe que el amor verdadero requiere valentía. Este próximo enlace matrimonial es el símbolo de la resurrección familiar, una página en blanco donde se escribirán historias de felicidad sin las sombras del pasado. Finalmente, la paz que Lila Morillo exhibe en este 2026 es el resultado de un proceso profundo de fe y perdón. Un camino que no fue fácil, pero que ella decidió recorrer por su propia salud espiritual. Al mirar hacia atrás y ver la traición y el silencio del puma, Lila ya no reacciona con dolor, sino con una compasión que solo poseen las almas elevadas. Ha logrado transformar el triste final de su matrimonio en un prólogo glorioso para su vejez, demostrando que la verdadera victoria es vivir sin rencor. Su vida en Miami es hoy un santuario de paz, donde cada atardecer es una oración de agradecimiento por la familia que supo construir y proteger. Lila Morillo llega a este punto de su historia, no como una mujer que fue, sino como una mujer que es eterna, resiliente y profundamente amada por su pueblo. Regresamos ahora al punto donde comenzamos este viaje, al Jardín de Jazmines, bajo el cielo de Miami, en este 2026. Allí, entre las paredes de piedra que han sido testigos de su reconstrucción, Lila sigue caminando con la frente en alto, respirando el aire de una libertad que le costó décadas conquistar. Al verla observar el atardecer, entendemos que ella es mucho más que una sobreviviente. Es el testimonio viviente de una era dorada que no se repetirá, un puente entre un pasado glorioso y un futuro lleno de esperanza. Su presencia en esa mansión no es solo un acto de residencia, sino un acto de presencia histórica, recordándonos que el éxito más grande es llegar a la meta con la conciencia tranquila y el corazón rodeado de amor.
Esta historia tejida con hilos de gloria y dolor ahora le pertenece a usted, que ha caminado junto a nosotros por los pasillos de la vida de la Maracucha de Oro. Si en su memoria aún resuena el ritmo del cocotero o si alguna vez se sintió identificado con la lucha de esta mujer por mantener su integridad, le invitamos a dejar un corazón en los comentarios como tributo a su legado. No permitamos que el silencio del pasado opaque el brillo de quienes nos dieron tanto arte. Suscríbase para que juntos sigamos rescatando y protegiendo la memoria de las leyendas que, como Lila, nos enseñaron a convertir la traición en un triunfo eterno. Porque mientras haya alguien que recuerde su voz, la verdadera Lila Morillo nunca dejará de cantar.